veces si usted no recibe esa ayuda que está esperando, ese contacto, no se desespere, ¿no? Espere en el Señor, algo bueno va a aparecer, ¿sí? Algo maravilloso Dios va a empezar a hacer. Y Dios lo hace, hermano, y Dios te respalda. ¿Ah? Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Busque del Señor, ¿verdad? Que eso es importante, hermano. Lucas capítulo 2, del versículo 1 al 7. Gracias, Mati. Miren qué es lo que dice el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Seguimos? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Fíjense qué interesante, estaba de Nazaret, ¿verdad? Y él iba a una ciudad que era la ciudad de Belén. La ciudad de Belén era una ciudad pequeña, con muy pocos habitantes. ¿Se acuerdan que yo le había dicho, cuando compartimos el domingo pasado, habían 40 familias en Belén? No era un lugar muy importante. Por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y de ahí vamos a ir al versículo 25. Por favor. De ahí saltamos al versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Miren qué interesante este hombre, ¿eh? Podamos recordar el nombre de este hombre, Simeón. Y este hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué interesante, hasta ahí nomás vamos a ver. Miren qué interesante, hermano. Cuando Dios te prepara, Él te va preparando para que ese sueño se haga realidad. A lo largo de la vida nosotros podemos tener hombres que soñaron, personas que Dios se presentó de diversas formas. ¿Se acuerdan de Abraham cuando Dios le dijo: vos vas a ser padre de multitudes y toda tu parentela va a ser como las estrellas del cielo o como las arenas del mar? Y eso no fue algo inmediato. Pasó mucho tiempo hasta que pudo ver lo que su padre tenía una preferencia por él. Pero Dios puso. ¿Y él qué pasó? Sus hermanos lo vendieron, lo quisieron matar, él estuvo preso, pasó una serie de cosas. ¿Ah? Pero al final, ¿qué pasó? El sueño que había tenido José, que Dios había puesto en José, se hizo realidad. Miren qué interesante, hermano. Los sueños tienen un tiempo, ¿verdad? Y Dios va preparando nuestra vida para que estos sueños se hagan realidad. Y es muy interesante poder ver. Miren, si vamos al Salmo 40, vamos a ir al Salmo 40 del versículo 1 en adelante, un salmo conocido, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado este salmo que dice: pacientemente esperé yo a Jehová? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Nada más, hasta ahí nomás. Si vamos al versículo 1, fíjense cómo empieza este salmo. Dice pacientemente, ¿verdad?
pacientemente. Y una de las características para que ese sueño se haga realidad en nuestra vida es tener paciencia. Cuando estamos en la reunión de oración, nuestra hermana Beatriz, que ahí compartimos, ella siempre recalca y dice, ¿verdad? Una de las cosas que aprendí en la pandemia es que Dios en mí trabajó la paciencia. Porque ella dice, yo era una mujer que quería que las cosas se den así, ¿verdad? Y Dios trabajó conmigo la paciencia. Y miren, qué interesante es poder esperar, ¿sí? Poder tener paciencia. Y esa paciencia es esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Miren qué interesante, esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Porque no es que se van a dar así, no es que van a ser inmediatamente, eso va a llevar un tiempo. Ahora, Dios es bueno, hermano. Y Él conoce nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando yo estaba de novio con Mariela, uno tenía proyectos, uno tenía sueños. Y Dios es bueno en las cosas que Dios puso en nuestro corazón, ¿verdad? Yo estaba terminando mi carrera de medicina y bueno, y teníamos proyectos juntos para servir al Señor, para después tener nuestra familia. Pero también es un proceso, ¿verdad? Ese tiempo del noviazgo, de poder ver, uno tenía responsabilidades y también pasamos varias situaciones bastante difíciles también en el noviazgo. Nosotros tuvimos de novio 4 años, cumplimos el 3 de septiembre 12 años de aniversario, se fueron 16 años. No es mucho tiempo, pero creo que es un tiempo importante también poder estar y pasamos muchas cosas. Y le doy gracias al Señor por la mujer que Dios me puso, porque gracias a ella hemos podido seguir adelante, poder continuar, las cosas no han sido fáciles en todas las etapas que nosotros hemos estado, porque nos tocó siempre desafíos importantes. Y sé que Dios tiene un propósito, y eso tiene que ver con los sueños, ¿verdad? En la cual Dios va trabajando en nosotros y va poniendo esa paciencia. Entonces, fíjense, es muy interesante esperar. Y si volvemos de nuevo, estaba José con María. Y ellos venían de un lugar importante, de Nazaret. Iban a un pueblo pequeño, que era Belén. Es más, cuando estaban ahí, los escribas o los fariseos decían, qué bueno se puede sacar de Belén, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que salir de ese lugar tan importante que nosotros estamos para poder llegar a ese lugar capaz que es pequeño, capaz que no es como uno puede dimensionar, pero ahí Dios va a empezar a cumplir los sueños que puso con nosotros, ¿verdad? Dios puso un sueño con María. Cuando se le presentó el ángel y le dijo, María, ¿verdad? Pues sos una mujer privilegiada. Y ellas sabían que en su vientre estaba el Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. No era cualquiera, era tremendo, ¿verdad? Y la gran responsabilidad que ella tenía como mujer. Ella era joven, pero el ángel habló con ella. Dios puso algo especial en esta mujer llamada María. Y muchas veces Dios va trabajando en nuestras vidas, hermano. Porque Dios ha puesto su mirada en nosotros. A pesar que no lo merecemos, ¿verdad? Pero Dios ha puesto esa mirada maravillosa en nuestra vida. Entonces, muchas veces nosotros tenemos muchos pensamientos, ¿sí? Nosotros tenemos muchas cosas que soñamos, o capaz tenemos promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si cada uno tiene que contar si Dios alguna vez hizo una promesa, o usted tomó una promesa de Dios, capaz que usted me tendrá que contar muchas cosas, ¿verdad? Porque Dios ha puesto promesa en nuestras vidas. Entonces, para que ese sueño se pueda cumplir, primero Dios termina algo en nosotros. Y eso es muy importante. Entonces, Belén era un lugar pequeño. Como les dije, Dios muchas veces nos saca de un lugar grande para poder llevarnos a un lugar pequeño y que la gloria de Dios se ponga a manifestar en ese lugar. Porque imagínense, ahí estaba José, estaba María, y ellos estaban buscando un lugar, estaban buscando un refugio, ¿verdad? ¿A dónde ir? Y no había. Es como que las puertas se les cerraban. Iban a otro lugar, no, no hay lugar. Iban a otro lugar, no, no hay lugar. Y se acuerdan que yo hablé como una pequeña metáfora. Ellos consiguen un lugar y a último lugar como un pesebre, ¿verdad? Que es una parte muy pequeña, muy precaria, porque no había lugar. Yo no sé si a ustedes muchas veces le ha pasado eso, hermano. Usted está buscando un sueño, Dios ha puesto algo en su vida y usted quiere empezar a hacer algo, se cierra una puerta. ¿Quiere ir a otro lugar? Se cierra otra puerta. ¿Busca otra opción? Se cierra otra puerta. ¿Busca buscar a alguien? Se cierra la puerta. Capaz su cuerpo, una enfermedad.
no puede hacer lo que usted quería hacer. Y muchas veces, hermano, pasa eso. Entonces, qué importante es poder saber que nosotros podemos tener esa fortaleza para poder continuar adelante. José y María, ellos no se cansaron, ellos siguieron buscando hasta que llegaron a ese lugar, ¿verdad? Y obviamente María ya estaba, como dice, en el momento del alumbramiento, estaba obviamente con el vientre un poco grande, ya tenía, pongamos, algo a término, y hay algunos cambios hormonales, cambios en su cuerpo, también dolores, contracciones, todo lo que es normal dentro del embarazo. ¿Ah? Y eso es real, hermano, el movimiento que puede tener. Entonces, ellos necesitaban un lugar ya, no podían esperar. Y saben, hermanos, apareció ese lugar pequeño. Pequeño, capaz, insignificante para la gente. Nadie se imaginaba que en ese lugar lo que iba a pasar, ¿verdad? Y muchas veces capaz eso pasa en nuestra vida. Estamos en un lugar pequeño que creemos que capaz no va a pasar nada. Capaz ahí en Belén que había, estaba el burro, estaban las vacas, había un olor de un establo. No era un olor de rosa, ni un olor de flores, no era un olor así que una pileta, no. Capaz que era un olor fuerte, ¿verdad? Pero a pesar de todos esos olores y ese momento fuerte, era un momento especial. Y la gloria de Dios se manifestó, porque ahí nació el Salvador. Y a través de ahí vino una esperanza para toda la humanidad. Miren qué interesante, hermano. Muchas veces nosotros tenemos que pelear con ese Belén, ¿verdad? Con ese lugar pequeño que nosotros estamos. Y muchas veces nos cuesta poder estar en ese lugar. Es como que se cierra la mesa. No es como el hombre, ¿verdad? Que te promete y no cumple. El Señor, cuando tiene una promesa contigo, cuando pone una palabra en tu vida y lo que está en la palabra del Señor, el Señor cumple. Lo que pasa es que muchas veces lleva un tiempo eso. No es inmediatamente. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar con nosotros en nuestra vida, con la paciencia, con nuestro cuerpo, con nuestra dependencia en Dios. Y así estaba José y María. Y me acuerdo cómo se habrá puesto José, ¿verdad? Todos los pensamientos que habrá puesto, las batallas que se tendrá que haber enfrentado. Porque estaban empadronando, sabían que iban a ser un rey, querían matar a ese rey, ellos estaban escondiéndose, encima no tenían un lugar, no conocían a nadie en Belén. Y muchas veces, hermano, eso sucede en nuestras vidas. Estamos peleando con ese Belén, ¿verdad? Sin saber qué hacer muchas veces. Y capaz nos sentimos mal a veces, porque decimos, ¿por qué estoy en este lugar? Yo tendría que estar en otras cosas, haciendo otras cosas, y a veces nos sentimos mal por eso. Pero muchas veces, hermano, no nos damos cuenta de la connotación que tiene eso, porque Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Cuando Dios habla a tu vida, y cuando ese sueño se va a cumplir, es porque Dios ya ha terminado algo. Mire, es muy interesante, Dios termina algo en nuestras vidas. Entonces, María, una chica humilde que estaba ahí, no la conocía a nadie, fue escogida para que en su vientre lleve a ese Dios poderoso, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ese Emmanuel. Habíamos hablado el domingo pasado, príncipe de paz, ¿se acuerda? Y que esa paz connotaba muchas cosas. Poder buscar ese equilibrio entre ambos. Ahora, muchas veces cuando usted quiere emprender algo, aparte de cerrarse las puertas, se cierran también cosas que usted está esperando. Se cierran los apoyos, se cierran capaz con ese dinero que usted quería contar, se cierra una posibilidad de emprendimiento de trabajo, se cierra capaz una situación en el estudio, se cierra capaz una situación familiar, y usted dice, bueno, ya para dónde voy, ¿verdad? Porque se me cerró esto, se me cerró lo otro, tiene acá, recurre capaz a un familiar y usted se siente más solo que nadie, porque quisiera que ese familiar esté ahí y usted está solo. Fíjese, cuando estaba José con María, ellos no estaban con sus familiares, ellos estaban solos. Y muchas veces a lo largo de la vida, hermano, vamos a estar solos nosotros, en ese Belén, con las puertas cerradas, buscando una opción, en la cual las puertas se cierran, hasta que podamos buscar un lugar pequeño, un lugar capaz insignificante, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿nosotros tenemos la fuerza para soportar ese Belén? Vamos a tener la fuerza para poder decir, bueno, aquí estamos, vamos a poder continuar adelante, vamos a poder seguir. Qué interesante. Pero cuando pasó eso, dice que habían unos sabios del oriente. En el momento que nació Jesús, ¿ah?
nació una estrella, ¿verdad? La estrella del oriente resplandeció. Y estos sabios sabían que cuando venía esa estrella era que había nacido el Salvador. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a llevar unos obsequios. Y ellos prepararon oro, incienso y mirra. Incienso y mirra, ¿verdad? Elementos muy importantes. Imagínense un lugar Belén, que había un burrito, había capaz unas vacas, había incienso y mirra. O sea que ese lugar, que iba a ser un lugar insignificante, se iba a transformar en otro lugar. Porque ya iba a haber oro. En cualquier lugar no hay oro. Más en esa época el oro era muy cotizado, era algo muy valioso. ¿Sí? Iba a haber la mirra, iba a haber un incienso, iba a haber otro olor. Fíjense, qué interesante, hermano. Dios siempre tiene planes para nuestras vidas. Entonces, muchas veces nosotros estamos esperando de alguien, esperando de la familia, esperando de un contacto, esperando de una posibilidad, hermano. Y a veces, cuando esas cosas no se dan, a veces nos ponemos mal, ¿verdad? Porque nosotros estamos esperando eso y nos sentimos mal por eso. Qué importante es poder saber que nosotros tenemos que esperar, hermano. Esperar en el Señor. Yo siempre cuento ese testimonio, hermano. Uno, humanamente, y a mí me pasó también, nos dan esa mentalidad de que hay que tener un contacto, ¿verdad? Para entrar a tal lugar, pues si vos conoces a alguien, te permite entrar. Humanamente te dice, o busca un contacto, o hacer algo, ¿verdad? Quiero entrar a la municipalidad, bueno, busca un contacto. ¿Quieres entrar a la provincia? Busca un contacto, ¿verdad? ¿Quieres entrar a hacer eso? Y muchas veces, hermanos, esos contactos tú crees que están bien o que están ahí, no funcionan. No funcionan así. Yo siempre cuento el testimonio cuando nosotros vinimos aquí a Córdoba, era un momento difícil, justo ahí mi suegro estaba enfermo, él tenía diabetes, Mariela había ido a Tucumán a estar con su papá porque hace mucho tiempo que no lo veía, nosotros estábamos antes en Lima, y bueno, y había que empezar a poder empezar con la iglesia a ver, y yo también quería hacer mis papeles para poder trabajar. Obviamente que eso involucraba costos y todo eso. Y uno tenía uno, pero bueno, se va acabando todo eso, ¿verdad? Entonces, fue un momento difícil, ¿verdad? Porque ahora uno, ¿cómo hace? Uno no conocía los lugares, no te conoce, no conocíamos, yo había venido una vez, había conocido a algunos hermanos, pero no me conocía. Entonces, no es un momento fácil, hermano. Y ahí es ahí donde podemos ver la mano de Dios. Dios empieza a ver nuestras vidas. Y me acuerdo que en ese momento yo no la esperaba y justo yo necesitaba un dinero para poder empezar a hacer mis papeles, que no lo tenía, hermano. Pero Dios abrió un camino. Y me acuerdo que una hermana viene y me dice, pastor, eso es para usted. No es para la iglesia, es para usted, me dice. Y cuando veo, hermano, era lo que yo necesitaba para presentar los papeles. La verdad que a un mes se me dan los papeles rapidísimo, el título, y ahora hay que buscar trabajo. Ahora, ¿quién me va a conocer a mí si yo no me conocen de Córdoba? Bueno, me puse a orar, presenté currículum vía online, encierra pandemia, menos todavía, pandemia, ¿verdad? Y pasaron muchas cosas. Mi suegro fallece. Imagínense, hermano, uno dice, ¿qué te parece Job? No tiene nada, mi suegro fallece, no teníamos dinero, estábamos con la iglesia, había cambios en la iglesia. ¿Qué hacemos? Y bueno, hermano, había que orar, ¿verdad? Esperar pacientemente. Y me acuerdo que me pasó un accidente, yo no sé si acá uno se acuerda, cuando fui a presentar los papeles en el consejo médico, a la vuelta había una confitería. Bueno, me voy a tomar un café para esperar. Y no sé, hermano, estaban arreglando el techo. Yo no tengo la foto, pero Dios me guardó. Porque cuando estábamos, yo sentado a la par había una señora que era grande, y se escucha pasos, de ¿qué es eso? Yo estaba hablando con Mariela por teléfono, y se escucha, ¡bum! Y de repente, hermano, se cayó el techo de la confitería. Yo tenía que hacer así, yo vi todo, y la señora recién se iba. Que si la señora se quedaba ahí, les digo que no sé si vivía, porque todo el techo cayó ahí y en la parte. Dios me guardó, hermano, porque la verdad que sí tuve unos cortes acá en el brazo, pero a todo eso no conocía a nadie, no tenía obra social, bueno, no lo hago más larga. El tema es, hermanos, que Dios fue fiel.
al mes me llama, tuve ese accidente, con todo eso, no estaba bien, le digo, mire, yo quiero ir, pero tuve un accidente. Bueno, doctor, lo vamos a esperar, recupérese y venga. ¿Quién te va a esperar? Necesitan urgente. Bueno, y fui. Hicieron la entrevista todo, y quedé, hermano. Y Dios empezó a trabajar conmigo. Y gracias a Dios ahí pudimos para sustentar, para ayudar en todo sentido, como familia, como iglesia también. Hermano, sin ningún contacto. Y todos los otros trabajos que tuve fueron así, hermano. Entonces, yo siempre le digo, hermano, quieren trabajo, ore y busque de Dios. Obviamente, presente algo, ¿verdad? Porque no es que viene por así. Pero Dios abre las puertas, hermano. Si usted es fiel a Dios y Dios quiere completar algo con usted, eso es lo que Él hace. Entonces, qué interesante. Estaba José y María, no tenían un lugar. No tenían, ella estaba a punto de poder dar a luz y no tenía. Y Dios puso ese lugar en Belén. Ellos habían salido de su comodidad a llegar a un lugar de incomodidad. Muchas veces nos vamos a sentir incómodos en el lugar en que estamos, con muchas situaciones difíciles, hermano. Pero si usted es fiel a Dios, si usted sabe que Dios tiene un sueño con su vida y eso va a llevar un tiempo, espere pacientemente. En algunos es un proceso capaz más corto, en otros es un proceso capaz más largo, no lo sé. Pero Dios bendice nuestra vida. Fíjense, de Belén nació el Salvador. Algo maravilloso. Algo maravilloso. Y Dios tiene planes con nosotros, hermano. Así que, qué importante que usted pueda tomar lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, muchas veces, si usted no recibe esa ayuda que está esperando, ese contacto, no se desespere, ¿no? Espere en el Señor. Algo bueno va a aparecer, ¿sí? Algo maravilloso Dios va a empezar a hacer. Y Dios lo hace, hermano. Y Dios te respalda. ¿Ah? Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Busque del Señor, ¿verdad? Que eso es importante, hermano. Y yo se lo comparto no porque diga, ay, sí, tenga pena, ay, el pastor, pobrecito. No, sino porque podemos ver que Dios obra en nuestras vidas, hermano. Y José también habrá estado desesperado en ese momento, ¿verdad? Pero él sabía que había una promesa que Dios le había puesto, y a María también. Entonces ellos no iban a estar ahí en cualquier lugar. Entonces muchas veces uno pasa un tiempo de escasez, hermano. Pasa un tiempo de escasez, pero vemos que Dios es fiel en lo mucho, ¿verdad? En lo poco, Dios es fiel en lo mucho. Entonces es importante que usted también aprenda a poder dar también. Yo le doy gracias al Señor por su generosidad, por su amor, por su fidelidad, hermano. Cuando usted da, Dios lo bendice. Dios bendice. Y nosotros lo hemos podido ver en pequeñas cositas, hermano, y en grandes cosas también. Dios es bueno. Ahora, no solamente con una ayuda, sino con su tiempo, con su disposición, con sus talentos, con sus dones, con tantas cosas que usted tiene. No se pierda esa oportunidad de poder dar al Señor. Saben, todos somos instrumentos útiles delante de Dios, ¿sí? Todos somos importantes para el Señor. No pierda esa oportunidad. Es un privilegio que nosotros tenemos. Entonces, es importante poder ver lo que el Señor hace. Y ahí estaba María y estaba con José, ¿verdad? Ver esa situación. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué era lo que les iba a esperar en ese momento? Pero Dios es bueno. Ahora, Él muchas veces va preparando cosas en nuestras vidas. Yo no sé si usted tiene sueños, o si alguna vez el Señor puso un sueño en su vida. Cuando estamos ahí en ese momento y estaban todas las personas al final, dicen en la graduación, ustedes han tenido sus colaciones o por ahí se han ido, y digan, bueno, ahora sí disfruten y aprovechen todo eso, ¿verdad? Y uno puede verlo como un sueño, ¿verdad? Cuando uno se pone a ver las horas capaz de estudio, o el tiempo que usted estuvo, o capaz algo que haya hecho una promoción en el trabajo, o una situación personal. Yo no sé si usted tiene sueños, hermano. Es bueno que usted esos sueños los pueda ver y pueda saber que no están perdidos. Hay sueños maravillosos que Dios tiene. Y miren, Belén fue algo hermoso. Ahora fíjense, José y María no es que se quedaron en Belén después que el Señor nació. Ellos después tomaron otro lugar. Y muchas veces va a pasar eso, hermano. Usted sepa que Dios tiene algo maravilloso con usted, ¿sí? Y que Dios va a poner en un lugar hermoso. Pero ahora, ¿qué pasó? Había
una promesa, había un sueño. Había un hombre llamado Simeón, un hombre que ya era grande. No era sacerdote, no era levita, no era predicador, no era un político, no era nadie importante de ese lugar. Era un hombre que había vivido muchos años. Pero Dios había puesto una promesa en él. Y ya estaba grande. Pero sabía que Dios había puesto esa promesa en su corazón. Y él fue al templo. Y cuando fue al templo, vio a ese niño, a ese bebé, ¿verdad? Y él entendió que él era el Salvador. Y se acercó y lo tomó de sus brazos, ¿verdad? Y ese sueño, capaz que él, ¿cuánto tiempo había esperado? No lo sé. Dios cumplió ese sueño en este hombre Simeón. Y él le dice, ahora Señor, ya me puedo ir en paz. Hermanos, Dios cumple los sueños. Dios cumple los sueños. Lo que es imposible para el hombre, usted sabe, es posible para Dios. ¿Qué sueños usted está teniendo en este año? Es verdad, se pasa el 2023, ya estamos ahí para salir bien el 2024. Bueno, ¿qué sueños tiene para el 2024? ¿Qué emprendimientos tiene para el 2024? ¿Qué cosas que Dios ha puesto en su vida tiene para el 2024? En su vida personal, en su vida familiar, capaz en su vida sentimental, en su corazón, en su esperanza, en las cosas que usted quiere hacer como persona, en su trabajo, en su ministerio, porque Dios nos llamó también y usted tiene que perfeccionarse, hermano, cada día. Usted tiene que aprender más de Dios, ¿sí? Porque eso es bueno y eso le da la oportunidad de que usted pueda ayudar a otras personas también. Y usted va a ser de bendición, porque usted es un instrumento útil, ¿verdad? El Señor nos dice, somos instrumentos útiles delante de Dios, utensilios de honra, ¿verdad? No de deshonra. Usted tiene que ser un utensilio de honra, algo honroso. Pero usted también tiene que prepararse, capacitarse, y eso es bueno. ¿Qué sueños tiene para este 2024? Lindo, ¿verdad? Poder saber que a pesar de que las puertas se cierran, a pesar que usted busca lugares y capaz que no hay, siempre va a haber una nueva oportunidad, siempre va a haber una nueva esperanza. Y eso le pasó con María y con Belén. Con José, perdón, en Belén. Encontraron una esperanza. Ahí nació el Salvador. Y si nosotros estamos acá, fue por ese Salvador que nos dio esa oportunidad. En un establo pequeño. Muchas veces uno dice, mira cómo estoy. No se sienta así. Muchas veces usted dice, no está mi familiar, no está esa persona que yo quisiera que esté conmigo, no está. No se ponga así. Dios está con usted. Qué hermoso que es nuestro Dios. Hay hermanos en la fe que oran por su vida. Somos parte de una familia. Usted acaba de encontrar primos, sobrinos, hermanos, abuelos. ¿Bien? ¿Verdad? No está solo, no está sola. Padres, qué bueno que usted sepa eso. Hermanos en la fe, que nos podemos ayudar, que podemos orar unos por otros, que podemos darnos una mano también, en cualquier situación. ¿Saben? Porque somos parte del sueño de Dios. Somos parte de una comunidad de fe y Dios tuvo un sueño. Y a través de tu vida quiere que tu familia también pueda tener ese sueño. Que las personas que están alrededor suyo, sus compañeros, sus amigos, sus vecinos, los vecinos, ¿verdad? Acá del barrio, la vecina, la persona del frente, Dios quiere hacer algo con este lugar, pero a través de nuestras vidas. Pero usted tiene que seguir confiando en el Señor y tiene que hacer algo. No tiene que desesperarse, ¿verdad? Ni darse por vencido. Tiene que seguir adelante, tiene que continuar, pero tiene que hacer algo también. Ahora, ese hombre grande que tenía ese sueño no se había olvidado. Ese hombre Simeón había tomado al Salvador en sus manos. Y dijo, Señor, ahora sé que ese sueño que tuve, que vos pusiste en mí, se cumplió. Porque era un sueño importante para él. Yo no sé qué sueños importantes tiene usted en su vida, hermano. Que capaz piensa que ya no están. Miren, esta Navidad es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad. No lo vea. Algo va a pasar. No sé qué va a pasar, pero algo va a suceder. No sé. Pacientemente espere en Jehová. Pacientemente. Espere pacientemente.
Hermana Beatriz, espere pacientemente. Wendy, espera pacientemente en el Señor. Espera. Sabrina, espera pacientemente en Dios, ¿verdad? Daniel, espera pacientemente en Dios. Dios nos ama. Lautaro, espera en el Señor. Hay un sueño maravilloso. Y es ahí donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Ahora, ¿usted dónde está en este tiempo? ¿Dónde estamos, verdad? Como persona, ¿cómo estamos como familia? ¿Cómo estamos? Renegamos de las situaciones, renegamos de las noticias, renegamos de todas esas cosas que nosotros vemos, ¿sí? Pero ¿dónde estamos? Y muchas veces, capaz, como decía Omar, ¿verdad? Hoy es difícil, pero gracias al Señor que podemos sobrellevar las cosas, ¿verdad? Porque Dios nos da los medios, o porque Dios es fiel. Dios es fiel. Ese Emmanuel, ese Dios con nosotros nos da una nueva esperanza. Como pusimos al principio, para que el sueño se haga real, primero Dios ha terminado algo contigo. Dios está trabajando con nosotros y Él quiere terminar algo contigo. Capaz poder esperar en Él. Capaz poder tener paciencia. Capaz muchas veces volcar nuestro corazón delante de Dios y sacar todas aquellas cosas que nos hacen mal. Hermanos, muchas veces nos hemos sentido dolidos, nos hemos sentido dañados. Hay mucha tristeza en nuestro corazón. Yo no digo que usted venga y se tire y haga. No, Dios conoce su vida. Pero hay cosas que nos han dañado. Y es bueno que usted sea libre de cualquier sentimiento. Sea libre de cualquier cosa. Sí, están las ciencias, son buenas, sí. Mire, mi mamá es psicóloga. Yo quise ser psiquiatra en algún momento. Leí todos los libros de mi mamá. Aplico eso, psicoterapia. Pero saben, no es la respuesta. La parte económica, usted puede tener todo el dinero, todo lo que pueda tener, pero no es la respuesta tampoco. Sepa que Dios es el que nos da esa respuesta y esa esperanza. Capaz usted está en Belén, ¿sabe? Ya va a salir de Belén y va a ir a Jerusalén. Y va a disfrutar. Pero si está en Belén, disfrute. Disfrute. Porque van a venir esos sabios del oriente, ¿verdad? Y van a traer oro, mirra e incienso. Y ese lugar que parecía pequeño e insignificante, ahora se va a transformar en un lugar importante, donde no es cualquier lugar. Donde la presencia de Dios se manifiesta ahí. Y va a haber paz en su vida. Va a haber paz en su familia. Su corazón va a ser renovado. Si usted estaba enfermo, va a ser sanado. Si usted tenía heridas en el corazón, van a ser limpiadas. Si había dolor en el alma, usted va a tener paz. Si había tristeza, usted va a tener gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Que sepa que Dios está ahí, hermano. Está ahí. Una Navidad con esperanza, una Navidad con respuesta, una Navidad con sueños logrados en este tiempo. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a estar orando en este tiempo. Gloria a Dios. Yo sí, después me pongo a pensar cuál habrá sido, por qué habrá querido Simeón, poder ver al Salvador, ¿verdad? ¿Cuál habrá sido la inquietud de él para que eso sea real? No sé qué inquietudes tiene usted, hermano. ¿Cuáles son sus ansias? ¿Cuáles son los que usted quiere hacer en este año? No sé cuáles son sus luchas también y sus debilidades. ¿Cuáles son sus dificultades, capaz? Y muchas veces usted quiere intentar algo, se cierra la puerta. Intenta hacer otra cosa, se cierra otra puerta. Busca un familiar, se cierra la puerta. Busca un contacto, se cierra la puerta. Busca otra opción, se cierra la puerta. Y capaz está así. Pero ¿sabe? Va a haber un momento en que esa puerta ya no va a ser cerrada. Cuando ya no había ese apoyo, cuando ya no había esa ayuda, ahora se va a abrir una esperanza. Capaz va a ser pequeño, y usted va a decir, bueno, pero yo no hago nada con esto. No importa, porque eso pequeño que usted ve como algo insignificante, Dios va a traer oro, incienso y mirra.
a ese lugar y lo va a transformar y lo va a poner en un lugar maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Dios ha puesto promesas para sus hijos. Y usted es un hijo y una hija de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Cualquier promesa, hermano. Aún promesas que parezcan humanamente imposibles. Yo tengo todavía varios sueños que le pido al Señor, que parecen imposibles, sí. Pero bueno, estamos esperando, estamos confiando, estamos descansando, estamos luchando para que Dios pueda cumplir esa obra en nuestras vidas.